Todas las corrientes. Todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El último día de vacaciones para el ingeniero Moisés Urbina, y el lunes lo tendremos conduciendo este espacio. Para mí es un placer, y ha sido un placer en los días anteriores poder llevarles a ustedes esta entrevista, que es el principal foro de opinión de este país también. Un honor conducirlo. Hoy hemos partido a la mitad de este programa. Vamos a dedicar la primera parte, los primeros dos bloques, a conversar con la señora Procuradora General de la República sobre la situación financiera. Ella la describe de una palabra muy sencilla, o de una expresión muy sencilla: números rojos. El presupuesto no alcanza para finalizar el año. Está la situación que, por ejemplo, ya no hay ni siquiera recursos para la operatividad diaria. Tienen que racionar el uso de los vehículos para llegar a las audiencias. Y ojo que aquí estamos hablando también del derecho a la defensa, que forma parte esencial dentro de un Estado de Derecho. Esto no ha quedado tampoco únicamente a nivel administrativo. El sindicato ha impulsado una huelga técnica. Dicen que evidentemente estas condiciones no generan el ambiente laboral necesario. Y hay un comunicado que nos hicieron llegar ayer, del cual le vamos a hablar más adelante. Bien, eso por una parte. Por la otra, vamos a hablar con Alejandro Gutman, un buen amigo y además alguien que se reunió con el Papa recientemente. Le fue a exponer su visión de la pobreza, la forma de enfrentarla y sobre todo los resultados con lo cual lo ha hecho. Va a ser una segunda parte muy interesante para hablar de este tema desde una óptica muy distinta a la que tradicionalmente se hace en este tipo de foros. Muy buenos días, es viernes y esto es Frente a Frente. Estamos en saldo rojo, pero en realidad en saldo rojo. Cuando decimos saldo rojo es que ya no podemos cumplir con nuestras obligaciones. Así resume la Procuradora General de la República la situación financiera que atraviesa la institución y que para finalizar el año necesita un refuerzo presupuestario de aproximadamente $1.300.000. Ante la falta de fondos, el sindicato de la PGR realiza lo que han llamado un paro técnico de labores. Tenemos una crisis financiera presupuestaria que no logramos ya en este momento, estamos ya a cero centavos en el presupuesto institucional. No tenemos desde hace 2 meses los recursos para gasolina, para los bienes y servicios básicos, no tenemos para alquileres, tenemos problemas con papelería y una infinidad de situaciones en las que lastimosamente la institución ha caído, ¿verdad? Este mes ya no podríamos pagar las rentas de nuestras casas, que la mayoría, bueno, casi todas, pues a excepción de esta torre, la mayoría está en casas arrendadas. El paro de labores se realiza en las 17 delegaciones de la Procuraduría a nivel nacional y es de carácter indefinido y está afectando a centenares de usuarios, principalmente aquellos que gestionan las denominadas cuotas alimenticias. Tenemos más o menos 12.000 usuarios que vienen a pagar las cuotas alimenticias y por ende a los 2 o 3 días se les está cancelando a los beneficiarios. No estamos hablando de lujos ni de comodidades, sino el atender a nuestro usuario como se merece y en proporcionar los requisitos mínimos de comodidad también a nuestros empleados y empleadas. Así estamos en saldo rojo. El presupuesto asignado para la Procuraduría para este 2014 fue de $24 millones y han pedido para el otro ejercicio fiscal un aumento de 5 millones más. Sin embargo, sus autoridades han confirmado que el presupuesto ideal para que la institución funcione como debe ser asciende a $36 millones. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Gracias, Julio. Julio Rosales, nuestro jefe de prensa, por el resumen introductorio. Le reitero la bienvenida a la señora Procuradora General de la República, la licenciada Sonia Elizabeth Cortés de Madrid. Procuradora, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un placer. Gracias a ustedes, gracias a este espacio, a este canal, que vamos a aprovechar para darle a saber a la población la realidad institucional. Comienzo con una pregunta muy puntual. ¿Qué tan grave es la situación? Es grave desde el punto de vista del servicio que nosotros damos a la población y la gama de procesos que nosotros manejamos, y aparte de eso, un aspecto muy importante es nuestra población usuaria. Recordemos que son las personas de escasos recursos económicos los que no tienen para pagar un abogado particular, los que no tienen quien los represente. Yo soy la representante legal, por ejemplo, de todos los menores e incapaces, así lo dice el mandato constitucional, y todito lo que hace a la Procuraduría. Es que es una actividad tan compleja, tan grande, que solamente el que conoce, el que
permanece al interior de la institución. En este caso, mi persona como titular comprende el grado de responsabilidad. Déjeme hacer una pregunta que parece simplista, pero que también es lógica. A ver, cuando uno hace un presupuesto, hace no solamente una estimación de ingresos, sino también una estimación de gastos, ¿no? Y se proyecta para un determinado periodo. Correcto. Que en este caso es obviamente el año fiscal, asumo yo, ¿no? Bueno, entonces usted hace este proyecto de presupuesto, lo envía, obviamente tiene su proceso de aprobación. Si se hizo este presupuesto considerando justamente el nivel de gastos y la carga que lleva esta institución, ¿por qué nos quedamos al mes de septiembre sin recursos? Año con año hemos venido enfrentando, y me refiero desde mi gestión, año 2010 para acá, con un déficit en bienes y servicios. Cuando yo entré a la Procuraduría, sí encontré con esta gran debilidad económica y ascendí ese déficit a más de 1 millón. A veces pensamos que es la mala planificación o la población misma puede preguntarse el por qué estamos así. Yo me recuerdo desde mis tiempos que fui defensora pública, ya la procuradora en aquel entonces, la doctora Riena Rey Prende, se refería a la Procuraduría como la Cenicienta. Y a mí me llamó la atención esa frase que ella empleó, porque siempre la Procuraduría, no sé si porque su nombre de antaño así lo establece como Procuraduría General de Pobres, siempre se ha visto como una entidad de segunda categoría. Entonces, a medida que crece la población, la persona es más conocedora de sus derechos, la persona usuaria sabe que ya no llega el hecho de que sea gratuito el servicio, comprende a la población que ya no es a esperar a que se le den las cosas como un favor o como una caridad, sino que es un ejercicio pleno de derechos. Entonces la persona demanda. Viene la aprobación de muchos cuerpos legales, donde también, conociendo el papel que desarrolla la Procuraduría, se le da un papel preponderante, protagónico, y tenemos una serie de cuerpos legales. El mismo Código Procesal Penal, el Procesal Civil y Mercantil, las reformas al proceso penal en sí, con tantas audiencias que hoy se hacen, la inicial, la preliminar, la final, la oralidad en los procesos, todo eso, aparte de la aprobación de la LEPINA, la aprobación de las leyes a favor de los derechos humanos de las mujeres, la ley marco para una convivencia ciudadana y contravenciones administrativas, todos esos cuerpos legales le dan a la Procuraduría un papel importante que necesita, por lo tanto, una estructura organizativa para poder desarrollar bien el papel que se le ha asignado. Pero por transparencia, procuradora, la mayoría de estos cuerpos, y si estoy equivocado, le suplico, corríjame, pero la mayoría de estos cuerpos legales no fueron aprobados el año pasado para aplicarse es decir, ya estaban. ¿Por qué no se previó ese tema de incremento? Es que esa ha sido la lucha constante, y cada vez que vamos a la defensa del presupuesto, a la Asamblea Legislativa, eso es lo que exponemos, esa carga que lleva la Procuraduría, la carga de responsabilidad más la demanda de los usuarios. Y siempre lo digo y lo repito, nuestros usuarios no se cuentan en la Procuraduría por cientos, son miles y miles de personas. Claro. Para mencionar únicamente un rubro, tenemos alrededor de 25,000 cuentas donde se deposita la cuota alimenticia. Esa es una gran responsabilidad. El proceso de familia lleva alrededor de 28 a 30 pretensiones. Esa es una gran responsabilidad. A eso le vamos a añadir toda esa defensa individual que tiene derecho la persona, aunque el hecho en sí de defender a un imputado para muchos no sea tan simpático, tan agradable, pero es un derecho que se tiene porque vivimos en un Estado democrático y por lo tanto aplicamos el principio de la presunción de inocencia. Y sin el cual no habría posibilidad. Y si no se cae ese proceso. En los tribunales hay muchos que nos obligan a tener a una persona adscrita a tiempo completo dentro del tribunal. En muchos estamos incumpliendo. Por ejemplo, los juzgados de menores, ahorita no podemos tener adscrito a un defensor. ¿Por qué? Por falta de recurso humano. Entonces, todo eso ha venido año con año acrecentándose y cada año con año solicitando refuerzos presupuestarios de agosto en adelante, agosto, septiembre, pero también año con año nos cuesta más. Y a estas alturas estamos ya en septiembre y el refuerzo presupuestario todavía no viene. De tal manera que ya estamos, como lo he dicho y está ahí en la entrevista que nos antecedió,
así lo definimos, saldo rojo. Saldo rojo implica que estamos a cero y que ya los alquileres, las rentas, no pueden pagarse, no pueden corren el riesgo costearse. Que lo saquen. Empieza un proceso de malestar en el cual nos arriesgamos que los propietarios de las viviendas en un momento dado cabalmente nos pueden decir, mire, señores, aducir que es irresponsabilidad nuestra, aducir de que es falta de planificación. No, se planifica, el presupuesto se plantea un documento y se defiende, pero hasta hoy estamos con esta lucha año con año y en realidad la Procuraduría es una institución tan noble que merece ser vista de otra manera. ¿Qué respuesta han tenido ustedes ante esta solicitud de refuerzo presupuestario? Bueno, se nos ha dicho de que sí se nos va a otorgar un presupuesto. Lo que no se nos dice es cuánto. Ni cuándo. Ni cuándo. Ahí está, ese es el problema. Entonces, estamos a la espera, pero la realidad es que el trabajo no cesa. Día a día hay mujeres queriendo ejercer sus derechos, mujeres violentadas, mujeres que llegan a reclamar su cuota alimenticia, niños y niñas que requieren de nuestro servicio. Así es que estamos en una situación muy, muy difícil. A ver, sin ánimo de entrar a una visión amarillista, sino realista de la situación, sí. Le hago una pregunta. ¿Corren el riesgo de que les corten la luz? ¿Corren el riesgo de que ya no puedan moverse o tengan que mandar procuradores en bus porque no van a poder moverse en los carros de la institución? Bueno, es que eso es una realidad. Como ya pasa. Como ya ha pasado, es que eso ya lo tenemos como un antecedente. El año recién pasado, el año 2013, en 2 procuradurías, en la de San Miguel y en Usulután, nos cortaron el fluido eléctrico. ¿Qué implica no tener este vital servicio? Que se suspende todo completamente. Aquí en la misma procuraduría, ¿por qué no se cortó? Porque por medio de gestiones más que todo de amistad con algunas personas que tienen don de mando o poder de decisión dentro de la empresa, suplicamos un compás de espera para que no nos cortaran aquí mismo en San Salvador el fluido eléctrico, en la torre, por poquito, y nos cortan la luz. Entonces, eso hubiera sido un caos. Imagínense todo la cantidad de servicios que se hubiesen suspendido por falta de energía eléctrica. Entonces todo eso implica un malestar, no tanto para nuestros empleados y empleadas, sino para la misma población que merece un servicio con excelencia y con calidad, el cual es nuestro propósito. También para los empleados y empleadas. Si me permite, los amigos de producción, me gustaría mostrar esto que nos hicieron llegar ayer al correo electrónico. Es el comunicado del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Procuraduría General de la República. Es un comunicado donde básicamente ellos exponen su posición. Mire, explican también un poco el tema de la suspensión o reducción de servicios. ¿Lo ponemos? Gracias, compañeros, muy amables. Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Procuraduría, esta suspensión de labores, dice, expresa la profunda crisis financiera de la institución que imposibilita cubrir los gastos de operaciones en todos los órdenes y ha tenido como objetivo hacer un llamado a las instituciones del Estado para que atiendan con la urgencia que merece dicha situación, la necesidad de la Procuraduría General y aprueben con la misma urgencia el refuerzo presupuestario que salve la crisis y permita a la institución cumplir con el mandato constitucional que le corresponde. Dice que ha sido apoyada esta suspensión por todos los sectores de la entidad y que ha sido respaldada también por diferentes institutos políticos. Y además piden, y esto una parte que me parece interesante, un refuerzo por el monto de $1.300.000 para garantizar el funcionamiento de la institución en lo que falta del 2014. ¿Con eso salen? Ahorita hemos hecho una reconsideración al respecto. El planteamiento general, y para evitar este tipo de situaciones, en un momento dado nosotros pedíamos llegar a los 39 millones, pero vemos que no es posible, y ya hicimos varios ejercicios. Entonces, el análisis al final fue que vamos a quedarnos con lo mínimo, con lo básico en nuestra petición, y llegamos a los 29.5 millones. Eso es en materia de refuerzo presupuestario, en materia de presupuesto institucional, y en materia de refuerzo presupuestario, para terminar el año, 1.300.000. Eso sí ya no se puede recortar porque ya son
deudas. Entonces, por lo menos que se nos permita honrar nuestras deudas, pagar lo que debemos. Permítame poner la situación en contexto. ¿Qué es lo que está pasando si una señora llega hoy a la Procuraduría o si alguien se ve señalado en un proceso penal y necesita auxilio de la Procuraduría porque no tiene recursos para pagar un defensor privado? Y mire que no todos los acusados son culpables. Eso hay que probarlo en sede judicial, y mire también cuántos casos en sede judicial se caen. No necesariamente porque eran culpables y el sistema es impune, no, porque probablemente nunca fueron culpables y hubo un error investigativo. Llegando al punto, de lo que quiero preguntar es lo siguiente: ¿qué es lo que está pasando en la Procuraduría? ¿Es que el sindicato, como medida de presión, suspende la atención de la gente, o es que simple y sencillamente ya no hay forma de atender a la gente porque no hay recursos? Y que ya no hay forma de atender a nuestras usuarias y usuarios. ¿Qué es lo que hace el sindicato? Visibilizar ese problema. Eso es lo que está haciendo el sindicato. Claro, por medio de una acción, que es la suspensión de labores, el cierre total de la Procuraduría. Pero la realidad es que ya no hay combustible. No hay para pagar recursos tan vitales como agua, luz, teléfono. Ya no hay instrumental pues, adecuado, equipo de trabajo. Nuestros vehículos están casi ya, no puedo decir llegando al ciclo de vida, nos hemos pasado. Todos los que tienen un vehículo saben lo que implica darle un mantenimiento, y cuando se habla de revisión a un determinado uso en el kilometraje, nosotros eso no lo respetamos en la Procuraduría. Vencen esos kilometrajes y el vehículo sigue usándose. ¿Por qué? Porque no hay otro que lo sustituya. ¿No les afecta eso en los seguros, por ejemplo? Claro, todo nos afecta. Y digamos, no tanto los seguros en sí, no, que la vida misma que se pone en riesgo de nuestras compañeras y compañeros, de esas trabajadoras sociales, por ejemplo, que tienen que ir a hacer su visita de campo a áreas rurales donde lo mínimo que se requeriría es andar con un buen vehículo. Uno no sabe las situaciones. No es lo mismo quedarse en el Boulevard del Ejército lo mismo que quedarse en un cantón, exacto, en un campo desolado, en esos caminos vecinales que solo Dios con ellas. Entonces todo eso es lo que nos lleva a hacer hacer esta exhortación con un clamor ya bastante enfatizado. Le voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es la posición de la institución ante esta reducción de labores que impulsa el sindicato? Pues ahí hemos estado, aquí tengo que hacer un paréntesis y expresar a la población que hasta este momento hemos tenido una mesa de diálogo constante con el sindicato. Cada 15 días nosotros nos reunimos para abordar problemas y asuntos de interés de nuestros trabajadores y trabajadoras. Hemos estado constantemente analizando la situación, hay una transparencia total. Yo di la orden a la Unidad Financiera Institucional que se le diera acceso a los números a la Junta Directiva del sindicato, a una comisión que se ha formado para tal efecto. Entonces nadie más que ellos sabe cómo se va ejecutando momento a momento el presupuesto. Ellos deciden hacer ese paro de labores. Claro, yo no los acompaño en sí en la medida de hecho, porque no puedo hacerlo desde mi punto de vista de titular de la institución, pero sí los acompaño en el sentir del objetivo a perseguir. O sea que hay una finalidad que nos une, que nos articula, porque lo que buscamos es la dignificación, en primer lugar, de nuestros compañeros y compañeras, y luego el establecer hacia la población un servicio con excelencia y con calidad, que es el que no estamos dando. En esa manera, pues es que ellos decidieron, impulsado por las bases mismas de sus afiliados, llevar a este extremo para hacer un llamado a las instituciones, para decir, miren, esta es nuestra real situación, lo cual es completamente cierto. Estamos en una situación aflictiva, preocupante. Ahora, la medida del sindicato, entiendo, es una medida de presión. Ellos lo dicen acá en este comunicado, es un llamado de atención a las autoridades correspondientes para que se apruebe el refuerzo presupuestario. ¿Ya estamos o estamos llegando desde el punto de vista de la institución, no del sindicato, a un paro técnico? Es decir, un paro porque ya no hay forma de prestar servicios. Sí, es un paro técnico cuando ¿Cómo? Ya llegamos a ese punto. Ya sí, no tenemos... exacto, cuando usted, aún queriendo hacer las cosas, no tiene los medios para llevarlo a cabo. Eso es un paro técnico, cuando ya no hay combustible, por ejemplo. ¿Y así estamos? Así estamos. ¿Cómo se saca un vehículo si no hay combustible? ¿Cómo se saca un vehículo si no hay llantas apropiadas
para la seguridad de nuestros compañeros. Pero a ver, ¿son 17 sedes? Son 17 procuradurías. Okay, son 17 procuradurías. ¿Y es uniforme esta situación? ¿En las 17 están en paro técnico? Es uniforme, uniforme en la precariedad, pero ahí podríamos ver que hay otras que están en peor condiciones. Por ejemplo, el hacinamiento en unas procuradurías es peor que en otras. Y para el caso cito la libertad. La libertad es necesario, pero de suma urgencia, o cambiarnos de espacio o contratar otra casa arrendada. Estamos en eso porque están en un hacinamiento constante y en un peligro. ¿Sabe usted que hay una situación ahí que peligra por una debilidad que hay en una estructura física? Y no hemos podido, porque los arrendamientos en Santa Tecla han subido demasiado, exageradamente. Entonces no podemos hallar una casa que se acomode a nuestra disponibilidad económica, no que los arrendamientos de $1,200 piden en una casa grande en Santa Tecla. ¿Y cuánto se puede pagar por parte de la Procuraduría? Nosotros lo más que podríamos pagar por una segunda casa son $600, $700, sacándolo como privándonos de otra cosa para poder arrendar esta casa. Y todo eso está comprendido en mire, por $600 es una casa bastante pequeña. Exactamente. Santa Tecla sí es caro. Bueno, exactamente, así es. Me voy a la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a tratar de entender un poquitito más. En este segundo bloque ya nos queda bastante claro el diagnóstico y usted lo cierra con esa expresión. Están en paro técnico en la Procuraduría. Bueno, al regresar de la pausa profundicemos un poquito en el proyecto de presupuesto 2015. Hablamos de necesidades con un esfuerzo sumo de realismo también, ¿no? De pragmatismo. ¿Cuál es el nivel de demanda que tiene esta institución y cuánto es el presupuesto que necesita? ¿Cuántos empleados necesitaría para poder prestar una atención a los salvadoreños y cuántos tiene? ¿Y cuántos recursos hacen falta llevar con urgencia, con carácter de urgencia? ¿Y cuántos tiene a disposición? Vamos a la pausa y volvemos. Muy bien, nosotros seguimos aquí charlando con la señora Procuradora General de la República, Sonia Elizabeth Cortés de Madrid. La licenciada Cortés nos ha aceptado la invitación hoy. Yo quería preguntarle, licenciada, porque en la previa a esta entrevista, platicando con usted, me llamó mucho la atención un dato que quiero llevar a la televisión porque quiero terminar de entenderlo. Me dice usted que tiene una sola persona en todas las 17 sedes para hacer planos. Sí, una sola. Así es. Nosotros proporcionamos ese servicio porque tenemos ese proceso, el establecimiento de derechos reales y personales a favor de nuestros usuarios. Ahí está, por supuesto, aquellas delimitaciones de linderos que puede existir cuando una persona llega a establecer ese derecho. Solo tenemos una persona, un topógrafo, un ingeniero. Pagan bastante horas extra, porque un pobre hombre, ¿cómo hace? El pobre hombre no da abasto. Por un lado, físicamente es imposible desplazarlo a tantos requerimientos. ¿Y son muchos requerimientos? Sí, son muchos. Sí, ¿cuántos en promedio para tener una idea de la carga de trabajo? Bueno, este señor, perdón. Cientos de personas los que llegan con problemas de propiedad. ¿Son cientos y tiene uno? Uno. Entonces, lo que sucede acá es que se establece un orden de llegada. Y dicen, bueno, en la Procuraduría se tardan como un año para ir a medir mi terreno. En un proceso de aceptación de herencia donde hay un conflicto en los límites, exacto, yo voy a tener que hacer una cola que puede llegar hasta el 2018 para que me lleguen a hacer la... 2, 3 años. Entonces, el tiempo de espera se alarga. Por favor. Se alarga. Entonces, eso es hablando de patrimonio. O la otra es que la gente pague una parte. Lo otro es que la persona podría llevarlo. Pero a la Procuraduría no llegan los que pueden pagar. No, son personas de escasos recursos económicos. Me dijo usted que tiene 5 personas para mantenimiento de 17 edificios. 5, es que es algo increíble. Es algo que solamente llegando a la Procuraduría usted puede verlo, constatarlo. Tenemos 5 personas en mantenimiento, de tal manera que si hay un problema de fuga de agua o de establecimiento de cables eléctricos y todo eso que podría, todo lo que significa un mantenimiento de un inmueble, tiene que desplazarse estas 5 personas, de 5, tal vez 2 para La Unión, 1 para San Miguel, y son 17 procuradurías. Entonces ahí es donde nosotros nos vemos realmente afectados. Tenemos 5 abogadas
5 abogadas, imagínense, para toda la demanda que nos da el que la mujer quiera hacer efectivos sus derechos humanos por medio de estos 2 instrumentos vigentes a este momento. La ley para una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Correcto, y la ley de igualdad y equidad. Entonces, eso es lo que a nosotros nos atormenta. 5 en San Salvador. 5 en San Salvador, y a nivel nacional una abogada, una psicóloga y una trabajadora social. Aquí es donde yo entro en conflicto. Yo recuerdo que cuando esta ley se aprobó, se dijo que era un éxito para el país, se dimensionó como un gran avance, salieron una buena cantidad de discursos de todo el mundo, siendo padre de este niño, presentado en sociedad con honores. Pero entonces, para que esta ley llegue a ser efectiva y sea operativa, hay 5 personas a nivel nacional. Ayúdeme a entender números. ¿Cuántas demandas le llegaron por estas leyes en lo que va del año? En lo que va del año llevamos alrededor de unas 2.000 personas. Unas 2.000 personas. Ahí podríamos dividir los tipos de violencia. O sea que hay unas personas que llegan por violencia sexual, violencia económica, violencia intrafamiliar. Entonces, el problema es que hay un acompañamiento real en cada una de estas personas. ¿Qué significa acompañamiento real? Acompañamiento es que la mujer no está sola. La mujer agredida está en una situación de crisis. La mujer violentada está como aniquilada, entonces necesita alguien a la par de ella, como primero un asesoramiento legal que le haga saber sus derechos y un soporte emocional para que la haga subir nuevamente en su autoestima. Pues estas abogadas esto es lo que hace la Procuraduría. Los instrumentos son efectivos, son instrumentos valiosos. Lo que importa hoy es que todas las instituciones tengamos esa visión de que sean realmente eficaces. La ley puede ser una maravilla, pero si no se aplica, no deja de ser un poema en abstracto. Esa es nuestra petición. Usted me dice que tiene 2.000 demandas y tiene 5 personas para atenderlas. ¿La ley se aplica? Sí, quedamos un poco mal con la población. Cuando nuestra invitación, y no lo vamos a dejar de hacer, nuestra invitación a la mujer salvadoreña es que denuncie los casos de violencia. Con mucha paciencia. Entonces, nuestra capacidad instalada no está acorde a ese llamado, porque la mujer llega empoderada de sus derechos. Lo que decía al inicio, la usuaria y el usuario hoy ya no llegan a suplicar, no que llegan a ejercer derechos. Le voy a hacer una pregunta un poco ingrata, pero mire, a ver, lo que pasa es que si una persona que ha sido violentada, sobre todo una mujer que ha sido violentada, que vence esta cultura machista, que tiene valor de llegar a la institución, que llega empoderada a buscar justicia, se encuentra con que va a ser la 2001 y que estas 5 personas tienen que atenderla después de 401 casos, en realidad, ¿qué mensaje se está lanzando en la práctica al que llegó? No en el discurso, porque el discurso suena muy bonito. El que llega, ¿sale satisfecho de esa pretensión? Sí. No, claro, ahí es donde podría venir algún tipo de crítica. No obstante que nuestras trabajadoras son excelentes, las abogadas que tenemos en la unidad de género pero se multiplican ellas. Entonces habrá una persona que tenga esa percepción por la falta de acompañamiento, por la falta de asesoramiento, que diga entonces la Procuraduría no hace nada, pero sí tenemos otras que dan testimonio de la efectividad del trabajo. Déjame hacer una pregunta. Antes de esta crisis económica, no hablemos de esta crisis presupuestaria que ya dijo usted que los ha llevado a un paro técnico. Hablemos del estado normal de los meses anteriores. ¿A qué nivel se pone en riesgo la legítima defensa de los imputados en el sistema penal por falta de recursos? Es decir, ¿cuántas demandas, por ejemplo, tienen que atender ustedes de personas que requieren la defensa pública de la Procuraduría y con cuántos la suplen? Sí. Lo que sucede acá es que se cargan nuestros defensores y defensoras. En Oriente, que es el caso emblemático que yo pongo de ejemplo, por lo insólito de la situación, es considerar, ponerse en los zapatos del defensor o de la defensora que lleva 300 casos a sus espaldas. 300 casos. 300 casos que no se ha definido su situación. No, perdón, pero quiero entender la carga de trabajo. ¿300 casos por mes, por año? Es que como no se definen, no es terminado el mes que usted dice, ya terminé esto, no, que están
en proceso. Uno estarán para audiencia inicial, los recién llegados, audiencia preliminar y vista pública. O sea, si yo llego a preguntarle ahorita a un colega defensor público, mira, hermano, ¿cuántos casos estás llevando? Me va a decir que tiene 300 Tengo 300 casos bajo mi responsabilidad, o sea que no se ha definido su situación jurídica. Perdón, licenciada, usted es abogada. ¿Usted puede llevar 300 casos y garantizar el derecho de defensa de estas 300 personas? Ese es el requerimiento que nosotros hacemos, para llevar a cabo una defensa real, no formal, una defensa real como debe de ser. Entonces necesitamos más abogados para la distribución de esa carga de trabajo. Pongamos una situación hipotética. Alguien va en un bus, se sube un ladrón, matan al ladrón, como ha pasado en estas ocasiones anteriores, y alguien dice, él fue. Se lo van a llevar detenido, hay que determinar cómo sucedió, si fue legítima defensa o no. Esta persona necesita, porque no tiene recursos, la Procuraduría. Va a ser 301 casos en este momento. 301 casos. Así es. Y si es inocente, se va a pasar los 6 meses de instrucción. Ahí se establecen las prioridades. El momento de darle acompañamiento, por lo menos en la primera audiencia, es primordial. El primer contacto que se tiene. ¿Por qué? Porque el objetivo es demostrar su inocencia en las primeras audiencias, lograr. Procurador, pero hay que leer el requerimiento, sí, hay que leer el caso, hay que preparar la contestación, hay que preparar el caso. Así es. Todo eso, todo eso lo hace el defensor de la Procuraduría. Ahí es donde nosotros hacemos el llamado. Vean a la Procuraduría en el papel real y la dimensión propiamente del trabajo que nosotros realizamos. Del 100% de casos que tramitan, ¿cuántos pierden? Me imagino que llevan ese promedio. Sí, estamos más de la mitad, yo podría decir que en un 65% se logra la absolución. Le voy a hacer una pregunta, ¿65? El 65, por ahí estamos. Una pregunta especulativa, pero al final válida sobre esta realidad que usted describe. ¿Hay riesgo de que una persona inocente termine presa porque no hubo una defensa efectiva de sus intereses a consecuencia de esta situación? El defensor nuestro es una persona muy capaz y con vocación de servicio. Cuando hace la defensa, sí lo hace con verdadera vocación. Y está preparado, para eso estamos en capacitación constante. Entonces yo creo de que cuando se pierde un caso es porque cuando las pruebas, por ejemplo, el capturar a alguien en flagrancia, dígame, ahí solamente es el control de la legalidad, porque ya no se puede hacer nada. Pero donde sí se presume inocente y una persona es inocente, créame que la Defensoría Penal es muy técnica y muy eficaz. ¿Cuánto necesita usted personal en el hipotético, en el plano ideal? Si usted le dicen, vaya, en función de estas necesidades, estos son los recursos, ¿cuánta gente necesita? En función ideal, nosotros hicimos el análisis que necesitábamos 300 plazas, no solamente para abogados para suplir esas necesidades, sino que también carecemos, por ejemplo, de una figura tan importante como es el citador o notificador. Hemos, en algunas procuradurías, y hacíamos la atención por eso, a la misma persona se le decía, lleve usted la cita. No. Eso era exponer, pero se llamó la atención y corregimos eso. Decirle a la persona, mire, lleve la cita al mismo padre responsable. Imagínese un hombre que lo denunció, hasta la una señora exponer. Que reclamó que el esposo no le paga, le tocó llevar a ella el citatorio al esposo. A la misma pareja, porque no eran esposos. Han sufrido violencia antes. Exacto, entonces ese tipo de situación nosotros ya la cortamos, pero ¿qué pasa? Que nos hemos quedado sin esa figura tan especial, tan importante, citador, notificador. Necesitamos motoristas que son tan importantes, el mismo defensor maneja. Mire, aparte de la carga de trabajo que tiene el defensor, lleva la carga de ir manejando un vehículo que no es suyo y que va a responder por algún daño, de buscar el parqueo, porque pues en dónde lo va a estacionar. En los centros judiciales, eso es una aventura. Y va con su problema de demostrar la inocencia de una persona. Entonces nosotros consideramos que es tiempo que se vea a la Procuraduría ya en el lugar que le corresponde. ¿Y estas 300 plazas, señora Procuradora, las ha incorporado usted al proyecto de presupuesto? Le hemos incorporado desde que yo llegué y de que hice el análisis. Pero como nosotros somos como realistas también, hicimos el último análisis. Bueno, con solo para que tengamos, para paliar la situación, en este nuevo presupuesto de los 29.5 que hemos presentado, están incluidos alrededor solamente de 150 a 165 plazas, cediendo
cediendo para que siempre haya carga laboral en cada uno de nuestros compañeros, que por cierto hay muchos enfermos con cáncer, con estrés, con esta diabetes que es de tipo emocional, la diabetes mellitus. Entonces, yo siento que no es justo ya que se vea a nuestros compañeros y compañeras ya con otros ojos. La Procuraduría juega un papel muy importante. Si bien es cierto, la persecución del delito, la investigación del delito son importantes, pero la prevención también juega un papel que debe de ser, darle la importancia requerida. Yo por respeto a la dignidad no voy a preguntar salarios específicos, pero sí, ¿gana más un fiscal que un procurador? Creo que sí gana más y considero yo que la Fiscalía, ahorita tiene un momento de bonanza. Qué bueno, yo me alegro porque bueno, ellos dicen que no les alcanza. Nuestra institución hermana, que tienen una gran responsabilidad también, pero recordemos que tienen como acceso a más finanzas. Los vehículos de la Fiscalía hoy están en excelentes condiciones, sus infraestructura, sus edificios están bien, pero yo aquí hago como la comparación y la reflexión. Usted no puede hablar en un proceso que exista un fiscal si no está presente un defensor. Jamás, nunca. Y no solamente en el campo penal se necesita el defensor, sino donde exista un proceso sancionatorio, no importa que sea por las contravenciones administrativas. Sí. Si hay una infracción a una norma y se va a querer imponer una sanción, debe estar presente un defensor. Y ahí está la situación nuestra, que carecemos de recurso humano para suplir esa situación. Entonces, de 300 en ese esfuerzo realista. En este esfuerzo, pero como queriendo decir, siempre, señores defensores, ustedes van a tener cargas de trabajo. Casi regateando, señora Casi procuradora. regateando, pero queremos suplir la figura del citador notificador. Es así para nosotros importantísimo. ¿Baja esa cantidad cuánto? Entonces dijimos, bueno, entonces bajemos a 165 plazas. 165 plazas. Urgen. Okay. Urgen, porque para el otro año nosotros estamos proyectando crecer en muchos aspectos, en el aspecto de la mediación, en el aspecto que crece la población, crece la demanda de servicios, crece la credibilidad en la misma Procuraduría. Y este tema de la mediación es una vía para poder oxigenar otros problemas del Estado, como por ejemplo hacinamiento carcelario, como la sobrecarga de trabajo en tribunales. La mediación es una herramienta que si nosotros le vamos a dar el fortalecimiento necesario, incluso puede oxigenar no solo el sistema judicial, que ya lo hace de por sí, porque la cantidad de personas que llegan a mediar sus conflictos es grande y es buena, pero también incluso la misma capacidad de trabajo administrativa. Todo aquello, toda persona que llegara, ese es el sueño nuestro, toda persona que llegue a la Procuraduría, primero establecer un proceso que sea como un filtro, la mediación, y si no se logra mediar, porque es voluntaria, entonces pasa a la otra etapa administrativa. Quizás para los amigos que nos ven y que no son abogados, esta mediación es una forma alterna, ¿no?, a la resolución de conflictos que llega a la sede judicial. O sea, no va a ir a un juzgado, a un proceso, sino que va a ir a buscar un acuerdo. Así se define, es una forma alterna de resolver conflictos en forma pacífica y mediante el diálogo, donde hay muchas características que pueden apreciarse. ¿Cuáles son? La economía. Sí. La económica, usted no va a pagar un honorario porque los servicios de la Procuraduría son esencialmente gratuitos. El desgaste emocional de estar yendo a audiencias y a constantes visitas a los tribunales. No va a haber un ganador y un perdedor como en todo juicio, porque no se le da la razón a determinada persona, no, que ambos llegan a la solución de su problema y se detiene aquello que pudo haber ido en escalada, porque la violencia va en escalada. Entonces hay que detenerla en sus primeros inicios, en sus primeros albores, y luego pues se crea en el ser humano, en el ciudadano y ciudadana, una nueva cultura de paz. Cerremos con números. ¿Cuántos mediadores tiene? ¿Cuántos? Tenemos 60 mediadores a nivel nacional. ¿Para una demanda de? Para una demanda de, llevamos al mes de, a este mes de septiembre. De septiembre, llevamos alrededor de 3.000 casos. 3.000 para 60. Sí. Bueno, allí se nos ha agotado el tiempo. Yo le agradezco mucho su franqueza y el hecho de habernos aceptado la invitación. Quiero sí compartir con ustedes este tweet que me llama mucho la atención. Lo hace un señor anónimo que se identifica solo como Espada Crítica y dice: empecemos diciendo que El Salvador nada es gratuito. En el país nada es gratuito. La Procuraduría es sostenida por dinero del
pueblo. Pero no está tiene toda la razón en cuanto, sí, nosotros reconocemos que es con el dinero del pueblo, los impuestos de los ciudadanos, pero lo que sucede al interior de la Procuraduría, que nada de lo que se hace genera ingreso. Sí. Somos una institución de servicios legales y preventivos psicosociales. No tenemos fuentes de ingreso que nos ayuden a paliar estas situaciones. Por lo tanto, estamos a expensas del presupuesto, que debemos de tener un presupuesto digno, el presupuesto institucional. Señora Procuradora, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros la licenciada Sonia Elizabeth Cortés de Madrid, es la Procuradora General de la República, nos ha compartido la situación. Yo rescato una de las frases que usted nos ha dicho esta mañana. Dice usted, la Procuraduría está en paro técnico. Significa no hay para seguir prestando el servicio. El servicio, así es, así es. Muchas gracias. Gracias por este espacio también y por el interés de focalizar y visibilizar este problema. Muy bien, vamos a una pausa, regresamos. Al volver de la pausa comercial vamos a la segunda parte de esta entrevista. Vamos a platicar con Alejandro Gutman, se reunió recién con el Papa, mire qué privilegio. Vamos a platicar con él sobre, bueno, qué le dijo al Papa y qué le dijo al Papa a él sobre esta visión de pobreza que se impulsa desde Football Forever y que trata de llevar otra óptica, otro tipo de aproximación a este flagelo que vive no solamente El Salvador, sino América Latina y otras regiones del mundo. Ya volvemos, quédese con nosotros. Todas las corrientes, todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. Cuidado con las maras, porque así como existen puentes que los unen a ustedes, también existen comunicaciones para destruir. Este fue el mensaje que el Papa Francisco envió a Gerardo, un alumno del centro escolar de la colonia La Campanera en Soyapango, una de las zonas con altos niveles de vulnerabilidad a la violencia. Gerardo forma parte de un proyecto que desarrolla la Fundación Football Forever en varias colonias de ese municipio, con la ejecución de programas deportivos, médicos y de emprendedurismo, entre otros. ¿Te dijo el Papa a ti? Que sigue adelante, que hagamos un buen futuro, un futuro mejor, que no nos olvidáramos de la gerencia de los mayores, hagan el futuro y sigan adelante. Nosotros por un mal camino no nos queremos ir, no nos queremos perder, nosotros queremos salir adelante, así como don Alejandro nos quiere nos sacar adelante, tanto como el Papa con las becas, para que tengamos un mejor futuro, pensemos más allá. Nosotros pues damos las gracias a estos beneficios porque a pesar de que tanto nos denigran aquí en la colonia, que La Campanera aquí, allá, pues hay cosas entre medio, todos hay cosas buenas, ¿verdad? El contacto sin precedentes con el Papa Francisco se concretó dentro del marco de la reunión de las escuelas para el encuentro, impulsadas por el Papa y de las cuales ya forma parte Football Forever. Nuestro querido Papa Francisco se está escuchando. ¿Qué le quieres decir en el día de hoy? Bueno, yo le quiero decir que agradecerle por poner sus ojos aquí en El Salvador, ¿verdad? Y también aquí en toda Latinoamérica, y decirle que aquí en la escuela de reparto La Campanera, y también decirle que le hagan un llamado a todas las universidades que vengan a conocernos, a las empresas privadas, ¿verdad? Te agradezco el saludo desde tu barrio, desde tu pueblo, con tus amigos. Yo sé todo el trabajo que están haciendo ustedes en El Salvador. El proyecto de Football Forever se denomina Educación y Cultura de la Integración y pretende involucrar a todos los sectores en el desarrollo de comunidades pobres como una alternativa de superación y para evitar que jóvenes caigan en la violencia. Básicamente nosotros lo que hemos estado haciendo es creando una cultura de la integración y entendemos que es la única salida de la pobreza. Si los de adentro, si la gente que vive en las comunidades empobrecidas no sale y si los de afuera no entran, no hay ninguna posibilidad de desarrollo. Alejandro Gutman participó en el programa de escuelas para el encuentro que desarrolla el Vaticano, donde hizo una exposición del proyecto que desarrolla en el país. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Gracias, Julio, nuevamente. Bien, Alejandro Gutman es presidente de la Fundación Football Forever. Estuviste reunido con el Papa, como lo veíamos. ¿Qué te dijo el Papa? ¿Qué le dijiste tú al Papa, Alejandro?
Bueno, lo más importante es que nosotros fuimos a buscar ese apoyo luego de la firma de la Carta de Convenio junto a 11 universidades del país que están cambiando la educación del país a través de un acceso distinto, de un ingreso distinto, de una integración de los estudiantes, de los profesores en las comunidades, con una universidad presente en las comunidades y en las escuelas y comunidades y vecinos presentes en las universidades, con empresas, etcétera, etcétera. Y lo encontramos porque el Papa incorporó en su mensaje la cultura de la integración. O sea, ya está convencido que la cultura de la integración es el camino para salir de la pobreza. O sea, cuando acá estuvo José María del Corral, que es uno de los representantes del Papa, tuvimos muchísimos intercambios ideológicos, si se quiere, cuando ellos mencionaban la inclusión, el encuentro, y yo les decía que la integración es mucho más generosa que todo aquello. ¿Qué es la cultura de integración? En grandes líneas, Alejandro, para que lo entendamos todos. En grandes líneas, y claro, necesita de un tiempo muy amplio para explicarse, pero es que los de adentro, los que viven en las comunidades empobrecidas, salgan y encuentren dentro del otro marco, del otro mundo dividido, del otro país que no existe prácticamente para ellos, y puedan descubrir y desarrollarse en el otro ámbito. Y que los que están afuera, los que vivimos más o menos bien en las instituciones o con las instituciones, con el estudio, con la salud, etcétera, etcétera, intelectuales, artistas, etcétera, etcétera, se dé la posibilidad y juntos construir una nueva cultura, una cultura mucho mejor. Alejandro, ¿y cómo aplica? Tú tienes muchos años de estar aquí trabajando en El Salvador, 10, sí. Más de 10 años, conoce bien nuestro país. Alguien podría decir, mira, en un país tan pequeño, Roque Dalton, un poeta que yo respeto mucho y que sigo, y que disfruto de leer, decía que este era un país esencialmente injusto porque tú en la misma cuadra, tú podías ver una casa donde vivían 10, 12 personas en condiciones muy precarias y un espacio muy pequeño, y enfrente una mansión donde vivía 1 o 2 a lo mucho y con condiciones muy distintas. Entonces él decía que esa foto era prácticamente replicable en todo El Salvador. Mira que fue en El Salvador de hace un par de décadas atrás. La cosa no cambia mucho. No. ¿A qué te refieres entonces con una cultura de integración si pareciera que por lo menos geográficamente estamos ya integrados? No, para nada. Al contrario, nosotros promovemos que justamente las comunidades empobrecidas puedan extender su geografía, salirse de su ámbito para realmente desarrollarse y revitalizarse. No hay posibilidad alguna de desarrollo. Yo no concibo, ojalá algún día alguien me pueda mostrar y cambiaré esta forma de pensar que voy evolucionando permanentemente, que no es un dogma cerrado, sino que hay una evolución constante. Ninguna salida de la pobreza si no es a través de la cultura de la integración, que tiene un montón de variantes. Esta de la educación por la cultura de la integración que están realizando hoy 11 universidades es una demostración absolutamente clara. Vos has caminado esas calles, vos has nacido en esos ámbitos duros, vos sabés de qué se trata y tanta gente sabe de qué se trata y lo difícil que ha sido o que es para todos aquellos poder tener una posibilidad de desarrollo. Acá se toma o en Latinoamérica, y aquellos que están un poco encargados de diseñar las políticas y que tienen esos recursos a disposición, de encontrarle soluciones que funcionan más para sí mismos, con programas creados que son aislados, con programas de prevención que están absolutamente alejados de la realidad, de la posibilidad del desarrollo. Toman al ser humano al revés, en lugar de tomarlo en el sentido de desarrollo, de procurar que pueda alcanzar una mejor forma de vida. Y nosotros, los que vivimos bien, las universidades, las empresas que hoy están participando, hasta la iglesia, yo te contaba recién que ayer tuve un encuentro magnífico con alguien al que solo conocí a través de la televisión, Monseñor Escobar Alas, que me mostró una humildad, lo veo con un liderazgo en la institución maravilloso, me habló de incorporar esta cultura de la integración que le parece una salida magnífica. O sea, me dejó una sensación de frescura extraordinaria. No le hace ningún favor lo que uno ve por televisión y percibe de él así rígido, con la cercanía que él te manifiesta. Tiene una calidez, una humildad, una inteligencia maravillosa. Entonces se van sumando más y más instituciones. Me regalaste tú la última vez que estuvimos acá un libro que me pareció muy interesante, porque el libro, si me permite hacer una sección muy ligera, lo que dice es que nos hemos acostumbrado a medir el tema de pobreza en números.
y no en personas, y no en condiciones. Entonces decía el libro, por ejemplo, que nosotros decimos, bueno, El Salvador es un ejemplo, ha reducido el número de pobres, se ha incrementado el número de vulnerables, se ha reducido la clase media. Entonces eso se considera como un éxito, pero cuando se traslada esos números en frío a la realidad de muchas personas que nos ven en la televisión en este momento, no se percibe y poco importa cuánto es el PIB per cápita o cuánto es el Producto Interno Bruto del país en términos absolutos. A ellos les interesa la condición. Y hay otro tema que me parece importante y yo creo que me gustaría que tú nos lo expliques cómo lo ven ustedes desde la cultura de la integración, que es la estigmatización. O sea, quienes hemos viajado en bus, por ejemplo, quienes nos hemos movido por algunas zonas y venimos de lugares humildes, sabemos que de pronto te dicen, ¿dónde vivís vos? Ah, mira, yo vivo en tal lado, para no estigmatizarlo nuevamente que en la televisión, y se te quedan viendo diferente. Y ya te tratan diferente porque dicen, este será o no será, y te juzgan por donde vivís, claro, no por quién sos. Dentro de la cultura de la integración, entonces, ¿cómo miden la pobreza? Bueno, primero me alegra muchísimo que hayas leído el libro que hace tiempo te lo dejé, y de un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que además, curiosamente, y si me permitís, hizo referencia, un poco la mano derecha del Papa Francisco, Monseñor Sánchez Orondo, que está encargado de la Academia Pontificia de la Ciencia. Y él, cuando nos hablaba, mencionaba que necesitamos, y ahí nos invitaba, porque el Papa ya incorporó El Salvador. El Salvador cada vez está más presente en el Papa. Él lo dijo en repetidas ocasiones, en privado y en público. Y Sánchez Orondo nos invitaba a este congreso que se debe armar, y mencionaba a uno de los pilares ideólogos, y mencionaba en ese momento a Jeffrey Sachs. Yo me levanté y le dije, uno de los cientos de libros que me tocó leer y para formarme, y para uno dice, ¿para qué tanto libro? No, bueno, en algún momento sirven, se acomodan y sirven. Entonces me levanté y le digo, mire, yo le agradezco esta generosidad de parte suya de integrarnos, de reconocer, etcétera, etcétera, pero aprovecho al mismo tiempo para decirle que me parece que involucrando a Jeffrey Sachs, que es un poco el consejero de Ban Ki-moon, de Naciones Unidas y de tantas organizaciones internacionales, de América Latina sabe poco y nada, y la mayoría de sus programas realmente no contribuyen a formar. Entonces él mencionó justamente a Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, y que el expresidente francés le encargó cómo medir la pobreza, la felicidad, etcétera, etcétera. La pobreza se reduce en nuestras organizaciones internacionales, nuestros intelectuales sociales que están atrasados décadas y décadas en relación a los otros intelectuales o a los otros científicos, lo quieren reducir de una u otra manera a la cuestión económica, dejando de lado todo lo que significa realmente la pobreza. Cuando vos medís así, reducís todo, y el tratamiento cuando vas a ese diagnóstico, el tratamiento es absolutamente imposible que salga bien. No se va a curar, no vamos a mejorar, pero a ellos les sirve medir de ese modo. Entonces, no hay ninguna posibilidad, escuchando ni a los políticos, ni a los investigadores, ni a nadie, que pueda encontrar soluciones ante esta, porque es obvio que las cosas siguen igual y los chicos siguen sin tener posibilidades de una continuidad económica, la gente no puede ser bien tratada, no encuentra capacitación, están estas cuestiones de la marginación, etcétera, etcétera. Se mezcla todo, como son muy pocos los que conocen los temas de la pobreza profundamente, se mezcla todo y se dice, da para todo. Entonces los intelectuales hablan. Entonces nosotros lo que proponemos es ampliar justamente toda esta temática de la pobreza, que los recursos que existen a través de las organizaciones internacionales, las fundaciones, las políticas sociales, realmente se redirijan, se reinventen esas organizaciones como el USAID, el BID, el PNUD, la Comunidad Económica Europea, la cooperación italiana, deben reinventarse, deben apoyar programas que busquen salida de la pobreza en serio. Se me ha agotado el tiempo, Alejandro, pero no quiero dejar de preguntarte, porque alguien que nos está viendo dice, bueno, ok, entiendo que es una nueva forma de ver la pobreza, tú la has descrito, entiendo en grandes líneas que es esto de la cultura de la integración, tú lo has dicho, que es que los que tienen más lleguen donde tienen menos y los que tienen menos lleguen donde tienen más. Sin soberbia, sin soberbia, que los dos reconozcamos al otro como igual, ser humano, y que hay conocimiento, hay un montón de cosas allí que nos van a permitir conocer y construir. Tenemos un ejemplo, Alejandro, y perdón que te vocé, pero es la amistad y el tiempo que tengo en conocerte. ¿Tienes tú un ejemplo, Alejandro, de esta integración, de esta movilidad? Todos los días. Yo te agradezco. Por favor. Mira, a ver. Bueno, tienes un curso además. Sí, no, primero que tenemos un curso del ADN, pero por ejemplo,
yo ahora voy a la universidad, hoy me toca el Instituto para la Salud y mañana voy a la Universidad Monseñor Romero, son 2 de las 11 y aparentemente va a entrar una dentro de muy poquito, sería la número 12, casi el 50% de las universidades. Ojo, estamos hablando de un número, hablar con los estudiantes, con los profesores, con los administrativos, explicarles de qué se trata, cómo van a integrarse en las comunidades y a las comunidades explicarles esto. Hay alumnos que viven en casas de chapa, de extrema pobreza. Ninguno de esos alumnos que hoy están en las distintas universidades del país, que es próximos a graduarse, ninguno de ellos dio el 8 del examen de la PAE. Hoy ninguno de ellos estaría en la universidad próximo a recibirse. Ninguno de ellos hubiera salido de la pobreza si no hubieran hecho todo ese proceso formativo de 11 actividades, de ingresar a un hotel como el Marriott, de hacer actividades en la YSKL, en la Mónica Herrera, de descubrir en 12 semanas otro mundo. Cada empresa en este país debería hacer estos cursos de capacitación. Si no hubieran participado en los cursos de informática, en los refuerzos escolares, en las tareas comunales, o sea, son 11 actividades que hacen esa incorporación, ese descubrimiento. Y esos chicos hoy, que vos no hubieran, ni vos ni nadie, hubiera apostado un solo dólar a que no podían ni expresarse. Los artistas nos ayudan, la gente de Freeway, cada vez se incorpora más artista, ahora se incorpora otro banco, o sea, estamos empezando a tener una atracción. Y esta gente ahora tiene oportunidades que de otra forma no habría tenido. Hoy es una realidad, Fede, hoy es las chicas mismas del ISNA que te mandan un cariñoso, la saludamos. Sí, por favor. Lo que pasa es que Alejandro me invitó a conocer el programa, visitó el ISNA y nos recibieron muy bien, muy cálidas. Un saludo y además el agradecimiento porque nos mandaron una cajita muy bonita que ellas hicieron, una artesanía muy bonita, por cierto. Muy parecido yo le di 2 regalos al Papa, uno la camiseta del Salvador y el otro una obra de arte que hicieron las chicas del Yo lo tengo en la oficina, ahí bueno, está. Ellas se van a poner. Ayer me hicieron casi llorar. Me dicen, cuando usted habló y nos reconoció, nos sentimos tan orgullosas. Pero, o sea, es difícil claro, porque saber hablaste eso del Papa, de personas que son olvidadas incluso aquí en El Salvador muchas veces. Bueno, Ale, el tiempo es corto. Sí. Solo quiero cerrar el capítulo. Tú me dices, estos chicos han ido a hacer prácticas, han ido a trabajar, han ido a hacer cosas a entidades donde de otra forma jamás habrían podido entrar. Están en las universidades y los estudiantes de las universidades están en las comunidades. Eso les sirve. Los chicos en las universidades salen mal educados, pero no mal educados porque digan una mala palabra, que esa, viste, la percepción que tenemos del mal educado. Porque se educa en la mitad de su pueblo, e ignorando al otro 50%. Uno no puede estar bien educado si ignora al 50%, sin conocer esa realidad. Los libros te dan muchísimas cosas maravillosas, pero hay muchos libros que escribir a partir del conocimiento y el reconocimiento en estos ámbitos, y construir juntos. Así que... Señor Gutman, me acompaña a la pausa comercial, regresamos solo para decirle gracias a usted y a nuestros medios televidentes. Ya volvemos. He sido regañado por el departamento de producción con justa razón. No me puedo medir yo con los tiempos, tengo un gran problema. En fútbol creo que jamás habría podido ser absolutamente árbitro. Jamás. Alejandro, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido acá con nosotros. Fede, muchas gracias. Muy gentil y lamento haberte de alguna manera causado ese regaño. Es todo culpa mía. Gracias también a ustedes, amigos, por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Moisés Urbina regresa el lunes para conducir este espacio. Ha sido un placer para este servidor. Vamos a la pausa y regresamos con Lourdes Lara y Frente a la Comunidad. Ya volvemos.